preguntarse inicialmente. Básicamente, más allá de que termine redundando, no sería una clase, sería una tutoría inicialmente para evacuar consultas de teórico de la unidad 3, aunque abierta a otro tipo de consultas, y en última instancia, si se vuelve necesario desarrollar algún tema en particular, también podemos derivar para ese lado. Creo que esa sería una respuesta inicial posible. Unidad, ¿cómo que tendríamos? ¿Lógica? Sí. Qué complicada la lógica. Es complicada la lógica, pero es lógica, che. Es como que, a ver, este tema, yo hace muchos años que doy este tema y es uno de los que claramente genera más resistencia. Pero por ahí los estudiantes lo encaran con la idea de que no lo van a entender de entrada, tienen un prejuicio inicial y eso es un obstáculo. No es para tanto. Yo entiendo que espanta, que pueda resultar bastante complicado inicialmente, pero bueno, y me parece que hay una propensión también natural en las personas a comprender la lógica. Miles de estudiantes no piensan lo mismo que yo en este punto. Un gato que me ataca, perdón, las cosas de la vida. Bien. ¿Han podido leer algo, ver algo que los invite como a arrancar con esta idea que tengo de que empiecen preguntando? Hoy solo vemos la unidad 3. Inicialmente el encuentro está pactado para eso, pero es una tutoría. Si ustedes quieren que desarrolle algún otro tema, también lo podemos trabajar. Inicialmente sería lógico abocarnos a la unidad 3, que es la unidad que se está desarrollando en esta semana. Profe, yo no tuve oportunidad de leer aún la unidad 3, pero sí tenía consultas sobre lo del feminismo de la unidad 2. No me quedó del todo claro. En el texto hace como una distinción entre tres tipos de feminismo, más allá del contexto, digamos que eso sí lo entendí, como a qué apunta el feminismo en la ciencia, digamos, como que esa distinción de los tres feminismos y cómo encaran sus distintos intereses, eso no me quedó del todo claro. Bien, no sé, ¿querés que lo veamos a la letra? ¿Querés que veamos la parte esa del texto donde decís que aparece esto que no entendés? Claro, sí, yo si querés atender algún otro tipo de consulta y consigo el texto, pero es más que nada eso. Señalámelo directamente en el texto y lo vemos. ¿Te parece bien? Dale, ahí lo busco porque no tengo el... Bien. Yo hice la guía de trabajos prácticos y no entendí un punto que había que identificar las proposiciones. Entendí que había que identificarlo con atómicas y moleculares. Ah, eso es lo único que leí yo y no entendí nada. Bueno. Bien. No entendí nada, es una pregunta muy general que alguno tiene algún... Sí, para tirar un poco, si alguno tiene alguna más específica. A ver, hago una pequeña introducción a ver si esto motiva a dudas más puntuales. Vamos a ver lógica. ¿Por qué vamos a ver lógica? Eso es algo importante preguntarse siempre por qué vamos a estudiar algo. No es solo digamos, la idea de complicarles la vida o de hacerles, digamos, enfrentarse con algo difícil. Vamos a ver lógica básicamente porque recuerdan que nosotros planteamos que en la epistemología había algunos periodos, un periodo clásico, un periodo historicista, un periodo contemporáneo. Hay tres posturas epistemológicas posiciones epistemológicas que nosotros vamos a identificar.
que son el inductivismo, el hipotético deductivismo y el falsacionismo popperiano correspondientes al periodo clásico. Para comprender estas posiciones epistemológicas, es decir, cómo desde la filosofía se está pensando el problema, el campo, la estructura del conocimiento científico, es necesario tener rudimentos de lógica porque estas corrientes van a, de alguna manera, armar la imagen de lo que es la ciencia muy fuertemente relacionada a determinados elementos de la lógica. O sea, nosotros vamos a estudiar, no vamos a estudiar lógica, vamos a estudiar un poquitito de lógica para entender a estas posturas. O sea, el inductivismo, el hipotético deductivismo, el falsacionismo popperiano, básicamente, que no se pueden entender si no tenemos elementos de lógica. Básicamente, porque la verdad, la lógica es una disciplina amplia y compleja, nosotros vamos a hacer una introducción, es un pedacito, es una parte chiquita de la lógica muy acotada en relación a entender esto. ¿Se acuerdan por ahí cuando vieron la clasificación de las ciencias que se hablaba de que la lógica era una ciencia formal? ¿Entienden la diferencia entre lo que es una ciencia fáctica y una ciencia formal? Bueno, ¿cuál sería? A ver, me animo a hacer estas cosas que no sé cómo funcionan en este contexto, digamos, virtual. ¿Cuál les parece que es la diferencia? ¿La entienden cabalmente? Las formales son las que se refieren más que nada a hechos Mm, que no se pueden representar, digamos, en el tiempo y espacio real, sí, mientras que las otras tienen una fundamentación empírica, digamos, se pueden sí, representar en la realidad y fundamentar con la realidad. Por ejemplo, las formales justamente son el ejemplo de la lógica y la matemática, porque correcto. usan simbologías y distintos mecanismos que no se pueden, digamos, ver propiamente en la realidad física, si se quiere decir de alguna manera, como el Es espacio temporal. correcto como lo estás planteando. Sí, es justamente eso. A ver, la verdad en las ciencias llamadas fácticas es contingente y depende de esta realidad física o exterior, si quieren, de la que hablaba Serena. Por ejemplo, si yo hago una afirmación como como todos los cuervos son negros o todos los metales se dilatan con el calor, ¿de qué depende que lo que yo digo sea una afirmación verdadera o sea falsa? ¿De qué les Que parece que hayas visto depende? todos los cuervos y que hayas comprobado que todos los metales se derriten a tal punto Sí, de calor. correcto. Depende inicialmente de determinadas cuestiones que deberían pasar en el mundo que harían que mi afirmación sea verdad. Y bueno, si eso no sucede, que yo, si los cuervos, yo digo, por ejemplo, todos los cuervos son verdes y alguien va y no sé, va a un lugar donde haya cuervos y me dice, mire, no, profesor, la verdad es que estoy mirando acá los cuervos y la verdad que no son verdes, son negros. Pero bueno, mi afirmación de alguna manera estaría apoyada en una determinada realidad empírica cuando es verdadera y sería refutada o rechazada cuando la realidad empírica no le da la razón a esto, digamos. Si yo digo todas las personas que se vacunen no van a contraer coronavirus, bueno, cómo se comprobaría eso? Básicamente yendo y mirando con un proceso bastante más complejo que las personas que efectivamente se dieron la vacuna, bueno, después no contraigan coronavirus, por lo menos en su vertiente más grave. Son verdades contingentes y relacionadas con la evidencia empírica. Las verdades de la lógica y de las matemáticas no son así. Por ejemplo, si yo afirmo que todos los cuervos son verdes y que todos los cuervos no son verdes, ustedes notan que ahí está pasando algo malo, más allá del color de los cuervos. ¿Comprenden esto? O sea, esa afirmación es ilógica, si quieren, es contradictoria, independientemente que yo diga que los cuervos son negros, verdes o amarillos.
¿Entiendes? Porque los cuervos no pueden... ¿Por qué los cuervos no pueden ser verdes y no ser verdes al mismo tiempo en la misma afirmación? ¿Es por un problema del color de los cuervos? No, es un problema lógico. Hay una contradicción lógica. Claro, más que ¿Entienden nada por la esto? palabra Sí. todo, ¿no es cierto? Porque si vos decís algunos cuervos son verdes y algunos cuervos son negros, o sea, Ahí ahí eso puede ser. puede ser, porque no hay una, digamos, si tuviera un Un, pizarrón les podría dibujar, digamos, círculos. Eh, a ver, vayamos por ejemplo a una estructura de razonamiento. Si yo digo, a ver, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre y Sócrates no es mortal. ¿Qué piensan ustedes de ese razonamiento? ¿Es posible que si es verdad que todos los hombres son mortales y si es verdad que Sócrates es hombre, es posible que Sócrates no sea mortal? No, es lógicamente imposible. Pero a ver, el problema con el razonamiento que acabo de plantear no se queden pegados al contenido, justamente por eso la lógica es una ciencia formal que no depende del contenido. Si yo digo que todos los hombres son resortes y que Sócrates es hombre, ¿entienden que Sócrates necesariamente tiene que ser un resorte? Claro. O sea, no tiene que ver, a ver, no importa el contenido. Por eso la lógica, de hecho, si ustedes leen el texto de Rivera, se va a referir a que la lógica utiliza un lenguaje formal. De hecho, cuando nosotros realmente hablamos o estudiamos lógica, lo que vamos a ver es todos los A son B, C es A, entonces C es B. No vamos a ver las proposiciones con su contenido lingüístico. La lógica, para dar cuenta de que no se está refiriendo, que se está refiriendo a puras relaciones formales y abstractas, se va a alejar del lenguaje natural, que es el lenguaje que nosotros utilizamos para comunicarnos, por ejemplo, en este momento y en todos los momentos, y va a utilizar un lenguaje abstracto, formal, donde se reemplazan determinadas letras, que se denominan en este caso término, por las proposiciones a las que representan. ¿Más o menos comprenden esto? sí, profe. Sí, profe. Bien. Para comprender lógica, yo lo que más o menos planteo, tienen que ustedes comprender rudimentariamente, aunque sea cuando decimos por lo tanto que siempre es deductivo el razonamiento, estoy como más al principio de la película, eso casi que vendría un poco al final. Tienen que entender lo que es una proposición, tienen que entender lo que es un razonamiento, tienen que entender que existen distintos tipos de razonamiento. Y dentro de los razonamientos básicamente deductivos tienen que comprender lo que significa la validez de los razonamientos. Por último, deben identificar algunas formas de razonamientos deductivos, válidas y no válidas. Con que hagan eso, que tampoco es tan fácil, ya la parte de lógica está saldada. Ese es el caminito. Profe, perdón, Sí, yo tengo una duda. ¿Las dale. proposiciones son Sí, verdaderas o falsas? Los sí, razonamientos son válidos o inválidos. A mí no me correcto. queda claro cuándo un razonamiento es inválido. Está bien, mirá. Te digo como al chico que escribió en el chat que por ahí podríamos avanzar un poco más, pero te lo voy a responder igual. Un razonamiento es inválido cuando su forma o estructura permite que a partir de premisas verdaderas yo obtenga una conclusión falsa. Existen razonamientos que tienen una forma tal que si las premisas son verdaderas, la conclusión debe ser necesariamente verdadera. Y existen razonamientos que tienen una estructura que permite que a partir de premisas verdaderas se pueda derivar una conclusión falsa.
La definición es esa y es clara. Por ahí no lo entendiste, pero por eso yo decía al principio que por ahí tenemos que hacer, vamos a tratar de hacer todo el recorrido. Yo pienso que primero tienen que tener claro, como la base de esto, es que es una proposición. Esto tiene complejidad creciente, pero si no tenemos claro lo del principio, va a ser más difícil que entendamos lo del final. ¿Tienen claro lo que es una proposición? Pero, profesor, perdón. Sí, Todas las proposiciones tienen que sí. ser como un método imperativo o... No, al todas contrario, tienen ahí. si son imperativas, no son proposiciones, porque la característica central de una proposición, para que ustedes se den cuenta que es una proposición, es si es susceptible de verdad o falsedad, si tiene sentido decir de esa, digamos, oración, si quieren, porque las proposiciones no son oraciones, pero por ahora digámoslo así, que es verdadera o falsa. Yo te digo, ¿me alcanzás la virome? Esa afirmación, ¿es verdadera o es falsa? No es una proposición. Correcto. No tiene sentido decir si yo te digo, ¿me puedes alcanzar la virome, por favor? ¿Es verdadero o es falso? No es ni verdadero ni falso. No importa que vos tengas o no una virome en la mano. No se puede decir que lo que estoy diciendo es falso o que es verdadero. Ah, está bien, no entendía. Yo digo, ¿lloverá hoy o no lloverá? ¿Esa oración es verdadera o es falsa? No es una proposición No tampoco. es una proposición tampoco. ¿Por qué no es una proposición? Porque no es una afirmación que sea susceptible de verdad o falsedad. No tiene sentido decir que son ni verdaderas ni falsas. En cambio, si yo digo, no sé, los loros son amarillos. ¿Podemos decir que eso es verdadero o falso? Sí. Sí, Sí, qué sé yo, voy a decir por algo los más. amarillos, sí. En realidad, qué sé yo digo, a ver, no sé, el agua hierve a 40 grados. Es una proposición de la cual tiene sentido decir que es verdadera o que es falsa. En este caso, entiendo yo que en condiciones más o menos normales es falsa la proposición. No importa que sea verdadera o falsa, lo que importa para que nosotros la califiquemos como proposición es que sea una afirmación, digamos, que provee información sobre la realidad y por lo tanto tiene sentido decir que se adecua o no a la realidad, por lo tanto tiene sentido decir que es verdadera o falsa. Bien. Porque había un montón de ejemplos, y entonces ahí se me hizo un lío bárbaro, porque en una parte decía, por ejemplo, 5 más 5 es igual a 10. Abajo decía 5 más 5 es igual a 9. Y dice, indicar qué funciones cumplen las siguientes expresiones lingüísticas y señalar las que son proposiciones. Bien. Función que tienen. Está bien. Guíense por los ejercicios, no se dejen, digamos. En este Sí. ejemplo que acaba de dar mi compañera, ¿con números también es proposición? O sea, ¿un signo matemático también es proposición o tiene otro nombre? Mira, en realidad es discutible porque también yo pienso que la suma no ofrece, por la cuestión formal que tiene la matemática, no ofrece información sobre la realidad. Sin embargo, es susceptible de verdad o falsedad. No se compliquen con eso. No se compliquen con eso. Quédense con básicamente con la definición de proposición, porque no va a haber un ejercicio que los evalúe. Ahí voy, Santiago. No va a haber un ejercicio que los evalúe sobre eso. Les tiene que quedar clara la diferencia, al menos en los ejemplos más sencillos. Los ejemplos más sencillos tienen que ver con que, digamos, una interrogación, una cuestión imperativa, una declamación de sentimientos, una poesía, no refieren directamente a dar información sobre la realidad, por lo tanto no son susceptibles de ser considerados verdaderos o falsos, por lo tanto no son elementos que puedan formar parte de lo que se considera un razonamiento, porque a partir de que definimos proposición pasamos al siguiente capítulo, no capítulo, sino término, que es el que nos interesa, que es que un razonamiento es un conjunto de proposiciones.
En esto, yo considero que es bastante importante que traten de consolidar algunas definiciones. Son definiciones sencillas, inclusive bastante intuitivas, pero es importante que lo tengan claro así. Una proposición es una oración que afirma o niega algo, que da información sobre la realidad que es susceptible de verdad o falsedad. ¿Qué es un razonamiento? Un razonamiento es un conjunto de proposiciones. Una sola proposición no es un razonamiento. Un conjunto de proposiciones. Cualquier conjunto de proposiciones es un razonamiento. Por ejemplo, yo digo, no sé, hoy compré el diario La Capital, creo que no va a llover y se me desataron los cordones de la zapatilla. ¿Eso es un razonamiento? No lo parece. Creo que lo armé de una manera como para que me digan que no. La definición correcta de proposiciones la dije. Es una oración que afirma o niega algo, que da información sobre la realidad que es susceptible de verdad o falsedad. Razonamiento conjunto de proposiciones. No cualquier conjunto de proposiciones es un razonamiento. ¿Qué característica tiene que tener un conjunto de proposiciones para ser considerado un razonamiento? Que una de estas proposiciones se desprenda, se derive, se infiera de las demás. En el Por ejemplo, ejemplo, como vos dijiste, el comprar el diario, ¿no es cierto? en realidad en el ejemplo que yo di, a ver, ninguna de las proposiciones se deriva de las demás. Yo digo, fui a comprar el diario, hoy va a llover y tengo los cordones desatados. ¿Qué proposición ustedes consideran que se desprende, se infiere de las otras? No, ninguna. Entiendo que ninguna. Voy a ver, yo estoy dando. Sí, alguien me está hablando. Sí, yo, que tiene Hola. que tener como un hilo conductor. Hola, ¿cómo andás? Tiene que Sí, tener como un hilo conductor para que sea un razonamiento, ¿no? sí, una de las premisas se tiene que desprender de las demás. Una de las proposiciones se tiene que desprender, porque en realidad, a ver, una vez que decimos que hay una que se desprende de otras, sabemos que la que se desprende, le decimos conclusión, y de las que se desprende son las premisas. Inicialmente hay un conjunto de proposiciones, no cualquier conjunto de proposiciones constituye un razonamiento. Para que sea un razonamiento, una de esas proposiciones se tiene que inferir, desprender, derivar de las otras. A esa que se deriva la llamamos conclusión y a aquellas de las cuales deriva las llamamos premisas. Bien, ¿se les ocurre algún ejemplo de razonamiento? Yo estoy seguro que sí. Ayúdenme a dar la clase. Si se les ocurre. Muchas han leído. De hecho, si no se les ocurría, ya han leído, saben. Tírenme algún ejemplo de razonamiento. No sé, a mí se me ocurre con la cuestión de los gatos, por ejemplo. Bueno, vamos con los gatos. Que justo tengo como un elemento de mi realidad más cercana. Bueno, si todos los gatos Mm, son felinos sí, y no sé, y Leopoldo, por preguntar al gato que es mío, por ejemplo. Leopoldo. Leopoldo, Sí, si todos los gatos son felinos y Leopoldo es un gato, entonces sí. todos los gatos son felinos. No sé, algo parecido, qué sé yo. Sí, mira, a ver, vamos con tu ejemplo. Si todos los gatos son felinos y Leopoldo es un gato, Leopoldo es un felino. Ahí está, ahí está. Está bien. A ver, Una pregunta ahí. sí. Esa deducción final, Leopoldo es un felino, porque es un gato. O sea, ¿toda esa es un razonamiento o eso Correcto. último es una deducción tuya a partir de la información que ya te dio?
Eh, ¿Entendés cuál es mi pregunta? Sí, te entiendo, pues es medio temerario, pero pienso que es lo mismo. Las dos cosas que decís es como que es lo mismo, O si te sea, estoy entendiendo bien. Eh, a ver, pensemos en lo siguiente, el ejemplo de Gabriela. Tenemos a Leopoldo, bueno, sabemos que todos los gatos son felinos, sabemos que Leopoldo es un gato, entonces concluimos que Leopoldo es un felino. ¿Entienden que Leopoldo es un felino? Esa proposición se está desprendiendo, derivando, infiriendo, y a propósito no uso deduciendo porque quiero reservar eso para el final, pero también lo podría decir. De las otras dos, ¿entienden que teníamos estas dos proposiciones iniciales, que las vamos a llamar premisas, que es que todo lo que es lo que nosotros conocemos, es eh, todos los gatos son felinos? Eso Gabriela lo sabía. Y también sabía que Leopoldo era un gato. Y a partir de eso concluye, infiere, deriva que Leopoldo es un felino. ¿Entienden que esta última proposición, a la cual vamos a llamar conclusión, se desprende de alguna manera de las otras dos? ¿Lo ven? ¿Ven la fuerza lógica? Sí, o sea que el razonamiento proviene de una proposición dentro de todo verdadera que lleva o deriva a una conclusión. Bien, no avancemos sobre eso. Por ahora lo que tenemos es que un razonamiento es un conjunto de proposiciones. Les estoy proponiendo un caminito bien estrecho para que no se pierdan. Un razonamiento, un conjunto de proposiciones. ¿Qué características tiene que tener un razonamiento ¿Qué características tiene que tener un conjunto de proposiciones para ser considerado un razonamiento? Tiene que tener la característica de que una de estas proposiciones se desprenda, se deriva o se infiera de las demás. En el ejemplo nosotros vimos que la proposición de que Leopoldo es un felino se derivaba, se desprendía, se infería de que todos los gatos son felinos y que Leopoldo es un gato. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Entonces, ¿cuándo un conjunto de proposiciones es un razonamiento? No les molesta que fume, ¿no? Supongo que no, porque el humo creo que no les va a ir, así que me van a permitir esta licencia que no me podía tomar en la presencialidad. Estoy perdiendo. También entonces. Acá hay algunos razonamientos que me parece que les falta como una vueltita. Por ejemplo, si me dio la vacuna, entonces no me contagio de coronavirus. Si Clara es una perra, entonces todas las perras son claras. Yo no sé si esos son razonamientos. En realidad pienso que no son razonamientos. Le voy a decir directamente la verdad. Si me doy la vacuna, entonces no contraigo coronavirus. Para que sea, porque ahí ese podría ser un razonamiento, lo que pasa tiene una premisa implícita, que es que las personas que se vacunan no contraen coronavirus. Para que fuera un razonamiento, faltaría esa premisa. Yo debería decir, bueno, todas las personas que se vacunan no contraen coronavirus. Yo me di la vacuna, por lo tanto no voy a contraer coronavirus. Todos los perros ladran. Clara ladra, entonces es un perro. Es correcto, eso es un razonamiento. Yo creo que Clara sea un perro se deriva de que todos los perros ladran y que Clara ladre. A ver, también empecemos a pensar ahora, hagamos el ejercicio, que es lo más difícil, de despojar a estas estructuras de su contenido. Si yo digo, todos los peces ladran, Clara es un perro, por lo tanto Clara ladra, eso estrictamente tal vez también es un razonamiento. Es un mal razonamiento, con una mala estructura y con premisas falsas. Sin embargo, no deja de cumplir con nuestra conclusión de que habría una proposición que se deriva o se infiere de las demás. ¿Ese es un ejemplo de razonamiento inválido? No, es peor todavía. Es un ejemplo de algo que digo así más Lo al que pasa azar. es que Ya vos voy a ahí, dar ejemplo de razonamiento inválido. con ese ejemplo que vos Sí, diste,
por ahí estás haciendo notar esto que decías al principio de como que las premisas, tanto las premisas como la conclusión, tienen que tener algún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque vos ahí mezclás los peces con el perro, entonces no terminás de entender, por ejemplo, a ver si me logro explicar bien. Si vos decías, por ejemplo, en el tema de la vacuna, vos lo primero que vos decís es que todas las personas se vacunan, entonces no contraen coronavirus. Eso se Sí. supone que debe ser un razonamiento verdadero, o sea, para todo el mundo tiene que ser como algo A ver, no es un como razonamiento, sólido, es una proposición. claro, una Sí, proposición sólida, verdadera, sí. verdadera sobre la que se deducen, o sea, acompaña a otra proposición y se deduce una conclusión de que si yo me vacuno, no voy a contraer coronavirus. Pero en el caso que vos ahí diste, como que no hay Sí. una proposición sólida, porque no hay algo que se concadene con lo anterior. Es ¿Puede verdad, ser que sea así? creo que me excedí un poco, por eso le decía a Silvina, que no era un ejemplo, creo que me excedí un poco con la ridiculez del ejemplo, solo con fines ilustrativos y después me complico un poco. No te quedes pegada a la verdad o la falsedad de las proposiciones, porque si yo digo, todas las personas que se vacunan le salen pecas, Serena se vacunó, por lo tanto a Serena le salieron pecas, es un razonamiento, la verdad, válido y correcto, y sin embargo las premisas son falsas. El razonamiento está perfecto, vos estás razonando bien. Ese razonamiento, por ejemplo, es un razonamiento deductivo válido. Sin embargo, las premisas son falsas. Ajá. Y a ver, la corrección por ahora, porque todavía no estamos hablando de validez, de un razonamiento depende de su estructura, no del valor de verdad de sus proposiciones. Lo voy a hacer peor todavía. Si yo digo, no sé, las personas que se vacunan de coronavirus, no sé, a ver, desarrollan una propensión por comer dulce de leche. Yo me vacuné contra el coronavirus y no puedo parar de comer dulce de leche. El razonamiento es correcto, por más que el contenido sea, ¿cómo decirlo? Bizarro, ficticio, claramente falso. Sin embargo, el razonamiento es correcto, porque la estructura del razonamiento no tiene que ver con la verdad o la falsedad de las proposiciones. Bien, ahora, esto lo vamos a profundizar cuando lleguemos a razonamientos deductivos, validez o invalidez. Si tenemos entonces definido lo que es un razonamiento, han detectado que existen distintos tipos. ¿Son falsas y sigue siendo válido el razonamiento? Sí. Un razonamiento válido puede tener premisas falsas. Un razonamiento válido puede tener conclusión falsa. Un razonamiento válido no puede tener premisas verdaderas y conclusión falsa. La estructura no lo permite. Vamos a terminar diciendo eso, pero básicamente la respuesta es esa. ¿Qué tipos de razonamiento identifican? ¿Cuál es la clasificación, digamos, más básica que distingue razonamientos? Básicamente se distinguen en la bibliografía 3 tipos de razonamiento. Deductivo, un segundo, ¿no? Sí. Razonamiento deductivo. Deductivos, correcto. Y no deductivo. Correcto. Bueno, en realidad sí, está bien. Válido. Deductivos y no deductivos. Y dentro de los no deductivos, Válidos. Inductivo. abductivos me la recomplicaron porque nosotros no lo trabajamos en la versión más tradicional. Nosotros básicamente nos quedamos en la versión más tradicional, que sería deductivos y no deductivos, y dentro de los no deductivos, inductivos y analógicos, y también ahí se podrían, no los voy a trabajar, considerarlos abductivos. Bien. Si hablamos entonces de que los razonamientos se distinguirían entre deductivos y no deductivos, ¿qué diferencia habría entre razonamientos deductivos y no deductivos? Una vez más me tienen que responder con una definición.
La definición es, los razonamientos deductivos son aquellos razonamientos en los cuales la conclusión se desprende con necesidad de las premisas. Y los no deductivos son aquellos en la conclusión no se desprende con necesidad de las premisas, sino, si quieren, con cierto grado de probabilidad. ¿Está bien? Esa es la definición. No me digan que está mal, porque eso es así. Ahora, ¿entienden esta diferencia? El segundo no me quedó muy claro. Es como si vos estuvieras haciendo un razonamiento de probabilidad, porque cuando vos dabas los ejemplos decías como que no era, si no era una afirmación no podía ser un razonamiento. No, si no O sea, si no se afirma no o se puede ser una niega algo, proposición. correcto, eso es. Ahí estamos mejor. No puede ser una Ah, proposición. Ahora estamos en razonamientos que son conjuntos de proposiciones que tienen una determinada característica, que era que una proposición se desprende, se claro. infiere de las demás. Y después decimos que dentro de los razonamientos tenemos razonamientos deductivos y no deductivos. Y vamos a plantear que los razonamientos no deductivos son aquellos en los que la conclusión se desprende necesariamente de las premisas, y vamos a plantear que razonamientos no deductivos son los razonamientos en los que la conclusión no se desprende necesariamente de las premisas. Pensemos en un tipo de razonamiento inductivo. ¿Cuál es la estructura prototípica de un razonamiento inductivo? La estructura prototípica sería algo así como, el elemento A tiene la característica B, el elemento A tiene la característica B, el elemento A tiene la característica B, por lo tanto concluyo que todos los A tienen la característica B. Hagamos razonamientos con esta estructura. Por ejemplo, no sé, el típico utilizado en la asignatura es el de los cuervos. No sé por qué ha gustado a la epistemología, le gustaron los cuervos. Yo veo que un cuervo es negro, veo que otro cuervo es negro, veo que 10 cuervos son negros, veo que 1000 hombres, 1000 cuervos son negros. Concluyo que todos los cuervos son negros. ¿Necesariamente todos los cuervos son negros? No. ¿Por qué? Todos los cuervos son negros es una afirmación universal que refiere a todos los cuervos presentes, pasados y futuros del universo, inicialmente. El número, digamos, el potencial número de cuervos es infinito. ¿Entienden? Porque se refiere a los cuervos que existen, existieron y existirán en todo el universo. ¿Existe capacidad humana de visualizar los infinitos cuervos que puedan cumplir con esta característica? No. La observación, digamos, humana, por más que sea amplia, siempre es finita. Entonces, si yo, a partir de casos particulares finitos, concluyo, en última instancia, una afirmación que abarca un número potencial de casos infinito, estoy haciendo una extrapolación que siempre deja margen de error, por lo tanto no es necesaria. ¿Ustedes cómo saben? Antes, estos ejemplos que me quedaron de moda, que es, por ejemplo, porque ya la gente, no sé si se sigue tomando tanto colectivo, pero bueno, ¿cómo saben que el colectivo pasa por una determinada parada? Inicialmente porque hay un cartel, pero eso no me sirve para mi ejemplo. Seguramente me gustaría que me dijeran que es porque siempre fueron a la parada y siempre el colectivo pasó. Yo por lo menos me manejo así, me voy a tomar el 71 y me lo voy a tomar ahí, espero que pase. ¿Por qué espero que pase? Porque me lo tomé un montón de veces y pasó, entonces espero que la realidad siga comportándose con esa regularidad. ¿Puede no pasar el colectivo? Sí, caramba, puede no pasar. Cualquiera que haya utilizado el transporte público se habrá quedado en alguna ocasión en la parada donde esperaba que pasara el colectivo no pasó. ¿Cuál sería el razonamiento que subyace? Bueno, si siempre pasó por acá el colectivo, entonces hoy también va a pasar el colectivo, siempre va a pasar el colectivo por acá. En realidad, ese tipo de razonamiento tiene un margen de error.
tiene un margen de error porque la conclusión no se desprende con necesidad de las premisas. Puedo haber esperado 1.000 millones de veces el colectivo en la misma parada y el colectivo haber pasado siempre y no tengo seguridad de que el colectivo va a volver a pasar por ahí ni que siempre va a pasar por ahí. Por más cuervos que vea, no estoy seguro que todos son negros. Por más metales que dilate con el calor, no estoy seguro, al menos desde el punto de vista lógico, que todos los metales se dilatan con el calor. Sin embargo, no es lo mismo que sucede con el razonamiento de, por ejemplo, un razonamiento como el que hablábamos del gato Leopoldo. Si es verdad que todos los gatos son felinos, y es verdad que Leopoldo es un gato, necesariamente Leopoldo es un felino. Necesariamente. ¿Cómo podría ser que Leopoldo no fuera un felino? Chicas, chicos, Que Leopoldo no sea un chiques. gato. La resolución. Claro, pero nosotros, a ver, que Leopoldo no sea un gato, o que todos los gatos no sean felinos. No sean felinos. Claro, pero lo que pasa es que si yo planteo que las premisas son falsas, puede ser que la conclusión sea falsa. Ahora, si yo planteo que las premisas son verdaderas, necesariamente la conclusión es verdadera, porque se desprende necesariamente de las premisas. Si es verdad que todos los gatos son felinos, y es verdad que Leopoldo es un gato, no puede ser falso que Leopoldo sea un felino. ¿Entienden esto? Si las premisas son verdaderas, la conclusión es necesariamente verdadera. En cambio, en el caso del razonamiento inductivo, las premisas pueden ser verdaderas y la conclusión no es necesariamente verdadera. ¿Entienden la diferencia? ¿Y cómo hacemos la diferencia entre el razonamiento deductivo y el no deductivo? O el sí, deductivo y no deductivo era. Deductivo y no deductivo. La diferencia es la definición que acabo de plantear. La diferencia es que en el razonamiento no deductivo, la conclusión no se desprende necesariamente de las premisas, sino con cierto grado de probabilidad, y en los razonamientos deductivos la conclusión se desprende necesariamente de las premisas. Es la diferencia que hay entre mirar muchos gatos, por ejemplo, que sean de color crema, y concluir que todos los gatos son de color crema, y cuando aparece un gato negro decimos, bueno, no, en realidad, por más que yo haya mirado muchos gatos color crema, no todos son color crema, a el ejemplo que dábamos respecto de que si todos los gatos son felinos y Leopoldo es un gato, necesariamente Leopoldo es un felino. La diferencia básicamente se las da la definición. En uno, la conclusión se desprende necesariamente, y en otro, la conclusión se desprende solo con cierto grado de probabilidad, no con necesidad. Está bien, con una Si no lo entienden, que es probable que sea así, está bueno que lo pregunten. Que sigamos trabajando sobre el tema. No se queden con que les digo algo y no lo entienden y lo dejen pasar. Pregúntenme. Puede ser que no lo entiendan. Muchas veces esto no se entiende de entrada. Puede haber premisas verdaderas y conclusiones falsas, ¿era? En un razonamiento no deductivo o en un razonamiento deductivo inválido, que en realidad en el fondo no sería verdaderamente deductivo, puede haber premisas verdaderas y conclusión falsa. En un razonamiento deductivo válido no puede haber premisas verdaderas y conclusión falsa. La estructura no lo permite. Bien. La estructura lógica está armada de tal manera de un razonamiento deductivo válido que no permite que a partir de conclusiones, de premisas verdaderas, yo derive una conclusión falsa. Sí puedo tener una conclusión falsa a partir de premisas falsas, pero no a partir de premisas verdaderas. Profe, me quedó una duda sobre el deductivo. Entonces tiene que tener una validez, digamos, ¿no? La proposición. Sí, ahí hay una cuestión más fina, que es que si nosotros definimos que en los razonamientos deductivos la conclusión se desprende, esto es más complicado, no me gusta darlo porque yo sé que los enrosca más todavía con algo que ya están enroscados, pero ya que tengo preguntas, lo tengo que decir. Si vos decís que un razonamiento deductivo es aquel razonamiento en el cual la conclusión se desprende necesariamente de las premisas,
y vos planteás que la validez de un razonamiento tiene que ver con que no pueda existir premisas verdaderas y conclusión falsa, ¿cómo puede haber un razonamiento que sea deductivo e inválido? En realidad no debería, porque un razonamiento deductivo siempre, si la conclusión se desprende necesariamente de las premisas, debería ser siempre válido. Lo que plantea digamos, la bibliografía es que los razonamientos inválidos tienen, digamos, tienen como una pretensión de necesidad. En realidad la idea es que son razonamientos. Los razonamientos deductivos inválidos son razonamientos que parecen ser deductivos, pero en realidad en el fondo no son propiamente deductivos. Vayamos con un ejemplo de esto. Si yo digo que siempre que llueve la calle se moja, ¿es verdad eso? ¿Parece que es verdad? Sí. Sí, Sí. yo creo que estamos, sí, yo pienso que sí, no pienso. ¿Puede llover y la calle no mojarse nada? No. Tal vez se les ocurra alguna cuestión, pero bueno, dejémosla como que no, como que es imposible. Que es verdadero que siempre que llueve la calle se moja. Por ejemplo, afirmo que ahora está lloviendo. ¿Qué podríamos concluir? Que la calle está mojada. Que la calle está mojada. Bien, está bien. Que se va a mojar la calle. Sería, según lo habláramos, en presente o en futuro. Es correcto. ¿Entienden la necesidad? A ver, este razonamiento se expresa como, si siempre que se da A, se da B, se da A, entonces concluyo que se da B. A y B son proposiciones, y ese razonamiento es una estructura de razonamiento válida, aunque yo reemplace A y B por lo que sea, porque el razonamiento no es válido o inválido por lo que contengan A y B, sino por la estructura que tiene. Y el punto, y acá es el punto final y es el punto más interesante de todo eso, es imposible con esa estructura construir un ejemplo en el cual a partir de premisas verdaderas yo obtengo una conclusión falsa. Si es verdad que si llueve la calle se moja, y es verdad que está lloviendo, la calle tiene que estar mojada necesariamente. Si la calle no está mojada, o no es verdad que siempre que llueve la calle se moja, o no es verdad que está lloviendo. Pero si es verdad que está lloviendo, y es verdad que siempre que llueve la calle se moja, la calle tiene que estar necesariamente mojada. Con la estructura de si A, entonces B, segunda premisa A, conclusión B, con esa estructura que es una estructura deductiva válida que se llama modus ponens, no pueden construir ejemplos de premisas verdaderas y conclusión falsa. Lo ideal para este ejercicio es que intenten hacerlo. Digan cualquier cosa con esa estructura y no van a poder construir ningún ejemplo en el cual las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Es lógicamente imposible. La estructura lógica les impide que si las premisas son verdaderas, la conclusión sea falsa. ¿Lo están intentando mentalmente? ¿Están intentando construir un ejemplo? Porque, por ejemplo, yo digo, siempre que baño a mi loro llueve. Hoy bañé a mi loro, entonces va a llover. ¿Puede ser que no llueva? La verdad que puede ser que no llueva. ¿Por qué puede ser que no llueva? Porque no está conectado. Tipo, por más que bañes a tu loro, no va a llover. Está conectado. Lo que pasa es que el problema no es no es la conexión. Realmente yo estoy derivando la conclusión de las premisas. Lo que pasa es que una de las premisas es falsa. La premisa de que siempre llueve cuando baño a mi loro es falsa. No es verdadera. Es como cuando decís que te duele la rodilla, entonces sí, va a llover. Y claro. llueve. La cuestión es que, no se queden, yo sé que es difícil, pero no se queden con el ejemplo. Lo que quiero plantear es que la estructura del razonamiento, la estructura abstracta y formal del razonamiento, no permite que a partir de premisas verdaderas yo obtenga una conclusión falsa.
es imposible construir ese razonamiento. En cambio, si yo hago otra estructura, por ejemplo, siempre que se da A, se da B. Entonces se da B, por lo tanto concluyo que se da A. Sería, en el ejemplo de la lluvia, sería, siempre que llueve la calle se moja. La calle está mojada, por lo tanto llueve. Necesariamente, si la calle está mojada, ¿podemos concluir que llueve? No, ¿Por qué? pueden hacer otra cosa, pueden estar ¿Por baldeando. qué? Pueden estar baldeando. Bien, ahora, lo que ustedes deberían visualizar para entender el tema es que esta posibilidad, que sea verdad que siempre que llueva la calle se moja, y que sea verdad que la calle esté mojada, y sin embargo la conclusión, que es que llueve, sea falsa, es algo que posibilita una estructura deductiva inválida, como la que acabo de decir, que es la falacia de afirmación del consecuente. En ese ejemplo, premisas verdaderas, conclusión falsa, se puede hacer con la falacia de afirmación del consecuente, o sea, con una estructura inválida. No se puede hacer con la estructura válida, la anterior, que era el modus ponens. No pueden construir ningún ejemplo en el cual tengan premisas verdaderas y conclusión falsa con el modus ponens, y sin embargo sí lo pueden construir con la falacia de afirmación del consecuente porque es un razonamiento inválido. Profe, disculpa, Sí, ¿puedo decir un ejemplo? podés decir un ejemplo, claro. Bien, por ejemplo, si yo tengo coronavirus, voy a contagiar. Sí, Y si no sí. contagio es porque o no tengo coronavirus o teniendo coronavirus no contagio. ¿Sería? Déjame pensarlo, a ver. La idea sería, todas las personas que tienen coronavirus Contagian, contagian. Bien. claro. A ver, si yo armara un modus ponens, en la segunda premisa afirmaría el primer término. O sea, afirmaría que yo soy una persona con coronavirus. Por lo Sí, tanto, si te juntás conmigo, te voy a contagiar. O sea, la conclusión sería contagio. Si todas las personas que tienen coronavirus contagian y yo tengo coronavirus, por lo tanto contagio. Ese es un modus ponens, es una estructura válida de razonamiento. El razonamiento es válido. Ahora, yo lo que les quiero decir es que esto es lo más difícil de todo, que si yo en lugar, no se queden pegados al ejemplo correcto, porque en realidad si yo digo, todas las personas que tienen coronavirus compran en Carrefour. Yo tengo coronavirus, por lo tanto, compro en Carrefour. ¿El razonamiento es válido? Sí, el razonamiento es válido. Sí, pero estás deduciendo Ahí algo. está la sorpresa y esta es la perplejidad que los conduce al camino de la lógica. El razonamiento es completamente válido. Lo voy a hacer más ridículo todavía. Tengo coronavirus, entonces seguro voy a viajar a la luna. Contraje coronavirus, ya estoy preparando la escafandra de astronauta porque me voy a la luna. ¿El razonamiento es válido? Válido, validísimo. ¿Por qué? Sería válido, pero no deductivo, digamos. Es válido y deductivo, es un razonamiento deductivo válido, perfecto, porque el razonamiento es válido por la estructura, no por el contenido. ¿Qué es lo que pasa? La estructura del razonamiento sigue siendo la misma. Si A, entonces B, A, rayita, que determina que abajo viene la conclusión y yo afirmo B. Básicamente, si siempre que se da A se da B, yo afirmo que se da A y concluyo que se da B. Cualquier ejemplo con esa estructura es un razonamiento deductivo válido. ¿Por qué? Porque con esa estructura no se puede, no tolera, no permite que a partir de premisas verdaderas yo obtengo una conclusión falsa. Ahora, las otras posibilidades sí están permitidas. Yo puedo con esa estructura tener premisas falsas y conclusión verdadera, premisas falsas y conclusión falsa, premisas verdaderas y conclusión verdadera. Lo que no puedo tener son premisas verdaderas y conclusión falsa. Con esa estructura, el tema es la conclusión. No me voy a ir a la luna porque tenga coronavirus, como ustedes ya se lo imaginaban. Pero ¿por qué el razonamiento es válido igual? Porque la primera premisa inicialmente es falsa. La gente que contrae coronavirus no va a la luna. Si las premisas son falsas, la conclusión puede ser falsa y el razonamiento es válido igual, porque el razonamiento, la
la validez o invalidez del razonamiento no depende de la verdad de las premisas y la conclusión, sino de la relación entre la verdad de las premisas y la conclusión. Y básicamente depende de una prohibición. Un razonamiento válido no puede generar que a partir de premisas verdaderas yo obtenga una conclusión falsa. Y con la estructura de modus ponens, que es válida, al igual que la del modus tollens, no se puede generar, ustedes no van a poder crear nunca un ejemplo de premisas verdaderas y conclusión falsa. Sí pueden, como yo hice, generar ejemplos de premisas falsas y conclusión falsa. Y si se esmeran y con un poco de ingenio van a poder encontrar con premisas falsas y conclusión verdadera también. Sin embargo, lo que no van a poder hacer nunca es premisas verdaderas y conclusión falsa, porque la estructura no lo permite. Si yo digo que todos los hombres son mortales y que Sócrates es hombre y por lo tanto que Sócrates es mortal, esa estructura de razonamiento es válida por estructura. Yo lo trataba de expresar cuando tenía la posibilidad con el pizarrón, con los conjuntos. Si yo digo que hay un conjunto, imagínense un conjunto grande que es A, imagínense un conjunto más chiquito que es B, imagínense un conjunto más chiquito, son círculos concéntricos que es C. Si yo digo que todos los A son B, que es decir, que el conjunto de A, el conjunto de B está dentro del conjunto de A, y digo que el conjunto de C está dentro del conjunto de B, es evidente que el conjunto de C está dentro del conjunto de A. ¿Entendieron esto que les dije, que es un trabalenguas? Con circulitos se lo imaginarían mejor. Imagínense 3 círculos, me voy a conseguir una pizarra. Imagínense 3 círculos concéntricos. El más grande es A, el del medio es B y el más chiquito es C. Si yo digo que el conjunto de los B está dentro, ¿ahí alguien está tratando de hacer los Sí, yo lo círculos? entendí. Yo no lo veo, pero muchas gracias. Igual, hay algo del contraste de la pantalla que me impide verlo, pero es eso lo que trato de decir, porque con los círculos se ve bien. ¿Entienden que si yo digo que B está dentro de A y que C está dentro de B, es imposible que C no esté dentro de A? Si alguno logró imaginarse o ver lo que la compañera con mucha solidaridad intentó hacer, se van a dar cuenta que necesariamente C está dentro de A. Y esto no estoy hablando formalmente, tiene que ver con la estructura lógica. No importa que sean A, C y B, y no importa la verdad de las premisas. Si yo digo que todos los loros son mamíferos y que Periquito es un loro, y concluyo que Periquito es un mamífero, el razonamiento es correcto, la estructura del razonamiento es correcta. Sin embargo, como la premisa de que todos los loros son mamíferos es falsa, me va a dar una conclusión falsa, que es que Periquito es un mamífero, cuando probablemente Periquito nunca haya tomado leche de su madre, porque no es un mamífero. ¿Pero por qué? Porque la premisa es falsa y los razonamientos deductivos válidos permiten que a partir de premisas falsas yo derive una conclusión falsa. Lo que no permiten, y no van a poder armar nunca, inténtenlo, es a partir de premisas verdaderas una conclusión falsa. Una estructura válida no permite eso, una estructura deductiva válida no permite eso, y una estructura deductiva inválida o una estructura no deductiva sí permite eso. ¿Cómo lo ven? Si entienden esto, para mí ya está, digamos. Es para esto último que estudiamos lógica, porque a partir de esto, las posturas epistemológicas que van a intentar fundamentar las verdades de la ciencia van a toparse con estos problemas lógicos que tienen que ver después con cómo justificamos las afirmaciones. Por ejemplo, los inductivistas van a decir que las afirmaciones de la ciencia se basan en un gran número de observaciones que presentan cierta regularidad. Pero es atacable desde la lógica. Porque, digamos, por más observaciones que haga en un sentido, el razonamiento inductivo no me da seguridad de que todos los casos se vayan a comportar con esas características. A la hora de justificar, sobre todo para estas posturas que van a considerar que la ciencia es un entramado de proposiciones conectadas lógicamente,
estas cuestiones lógicas van a ser importantes para concebir la idea de ciencia de estas posturas epistemológicas propias del periodo clásico que estamos empezando a desarrollar. Y para esto es que estudiamos lógica, para entender eso. Y con esto que acabamos de ver es suficiente si lo entienden. Yo les digo que hace 20 años que grabé la materia, conozco que esto no se entiende de entrada y que tiene sus dificultades. Fundamentalmente, la cuestión de esta perplejidad, cuando les planteo un razonamiento que aparentemente es una cuestión bizarra, el sentido común nos lleva a pensar que ese razonamiento es inválido, cuando el razonamiento en realidad es válido, porque nuestro sentido común nos orienta a quedarnos pegados al contenido del razonamiento. Y el razonamiento no es válido o inválido por lo que diga, es válido o inválido por su estructura formal. O sea, ustedes pueden tener razonamientos inválidos con premisas verdaderas y conclusión verdadera. Y yo ¿Y digo, ahí por cómo ejemplo, sería? Yo ahí ya me perdí. mirá, pensemos en la falacia de afirmación del consecuente. Yo digo, siempre que estudio, todos los estudiantes que estudian aprueban los exámenes. Serena aprobó el examen. Por lo tanto, Serena estudió. A ver, puede ser que vos ya hayas estudiado y si vos estudiaste y aprobaste el examen, y pongámosle que todos los estudiantes, que sea verdad, operativamente vamos a decir que es verdad que los estudiantes cuando estudian aprueban los exámenes, puede ser que las premisas sean verdaderas y la conclusión es verdadera, y sin embargo el razonamiento es inválido. ¿Por qué es inválido? Porque puede ser que no hayan estudiado y les fue bien igual. O sea, Porque yo dije, en la primera premisa dije que todos los estudiantes que estudian aprueban. En la segunda premisa digo que Serena aprobó. Entonces yo no dije que todos los estudiantes que aprueban estudiaron. Yo dije que los estudiantes que estudian aprueban, que no es lo mismo. Si yo afirmo que siempre que se da B, no es lo mismo que afirme que siempre que se da B, se da A. ¿Entiendes? Yo digo que siempre que llueve la calle se moja, no es lo mismo que diga que siempre que la calle está mojada llueve. Claro, para que vos, o sea, para que sea verdadera, vos tendrías que haber dicho o Serena estudió o todos los estudiantes que aprueban estudian. Correcto, ¿no es cierto? para que sea, en realidad, sí, si hubiera hecho cualquiera de esas dos operaciones, hubiera cambiado la estructura del razonamiento. La estructura formal del razonamiento es otra en los dos casos que vos mencionaste. Como es otra, vos convertís el razonamiento en una falacia de afirmación del consecuente, cuando lo vas a formalizar ya lo formalizás distinto, porque invertiste los términos. Entonces, cambiás la estructura de falacia de afirmación del consecuente a modus ponens. Entonces, cambiás la estructura de un razonamiento inválido por la de un razonamiento válido, por lo tanto el razonamiento pasa a ser válido, más allá de la verdad de la premisa y las conclusiones. Claro, se entendió. No sé, bueno, que elijo creer que lo entendí. No, en serio, se entendió. No pasa nada, o sea, puede ser que no lo entiendan. ¿Entienden lo que es la estructura de un razonamiento? Los inductivos no siempre tiene que ser verdadera la conclusión. No, a todas estas cosas, la verdad, lo ideal es responderle con definiciones. Un razonamiento inductivo, la conclusión no se desprende con necesidad, sino con cierto grado de probabilidad. Que se desprenda con cierto grado de probabilidad significa que no es necesariamente verdadera. ¿La conclusión de un razonamiento válido es necesariamente verdadera? Sí, anímense a equivocarse. El ejercicio es que se equivoquen. Alguno que me haga de pivot y diga y se equivoque, que le hace bien para los demás. La conclusión del razonamiento válido, ¿tiene que ser verdadera? Y yo diría que sí, pensando. Bien, no. ¿Por qué? Porque todos tiene los Depende de cómo sean las premisas. Una conclusión falsa. No tiene que ser verdadera. Tiene que ser verdadera si el razonamiento tiene premisas verdaderas.
Si el razonamiento tiene premisas verdaderas, la conclusión tiene que ser necesariamente verdadera. Pero un razonamiento válido, ¿puede tener conclusión falsa? Correcto, puede tener conclusión falsa. Si las premisas son falsas, puede tener conclusión falsa. Lo que no puede tener son premisas verdaderas y conclusión falsa. Vos dijiste que de las premisas falsas se podía sacar una conclusión verdadera. Sí, si te lo hacíamos dar un con ingenio, ejemplo? dije. Me querés hacer como que te haga un poco de ingenio. Se puede. En realidad, mira, premisas me dijiste verdaderas, Falsas, no, falsas y premisas conclusión falsas, verdadera. conclusión verdadera. En un razonamiento válido. Como que no se me repetía Sí, nada. está bien. No es tan difícil. Por ejemplo, a ver, yo digo. Todos los profesores de epistemología se llaman Juan Pablo. Yo soy profesor de epistemología, por lo tanto yo me llamo Juan Pablo. Ahí tenés premisas falsas. Una premisa falsa se considera premisas falsas. No me lo hagas hacer con dos premisas falsas porque ya se puede hacer, pero es más difícil. Ahí tengo premisas falsas. La verdad, no todos los profesores de epistemología. Si sos profesor de epistemología no te tenés que llamar necesariamente Juan Pablo. Sin embargo, en mi caso particular, la conclusión es verdadera. Y sin embargo, la premisa es falsa y el razonamiento es válido. Ok. Genial, gracias. Es como el ejemplo del loro que diste, ¿no es cierto? O sea, Ya me voy olvidando de ese tipo de ejemplos. el ejemplo y les del loro recomiendo, que por favor, que ustedes hagan lo mismo. Después traten de... Me da cierta vergüenza cuando ponen en los exámenes este tipo de ejemplos que doy. Recuerden que son solamente ilustrativos y lo pintoresco del ejemplo es tratando de que mantengan su atención con un tema que sé que no es el más divertido de todos. Pero no usen los mismos ejemplos bizarros que uso yo. De último, invéntense sus propios ejemplos porque me da cierta vergüenza. Lo hago con fines pedagógicos, pero bueno, no son ejemplos muy académicos. Sí, entiendo que sí, que es el mismo ejemplo. Perfecto. O sea, yo eso no lo tengo que poner en el examen parcial. Sí, lo podés poner. Y lo podés poner y no va a repercutir en tu nota si es correcto lo que ponés. Yo preferiría, para no sentirme, digamos, así aludido, que uses otra ave, por ejemplo. O sea, no uses un loro. Que les doy yo esos ejemplos. Que les queden esos ejemplos grabados. Pueden usar otros ejemplos. Pueden usar otra ave o algún otro animal. Profe, en cuanto al parcial, ¿eso es desarrollar o es como las autoevaluaciones? Las dos cosas. Perfecto. Digamos, va a tener un componente, digamos, similar a las autoevaluaciones y sí algún componente a desarrollar, relacionar. ¿Algo más con este tema? A ver. Yo tengo duda todavía. ¿Cómo? Yo todavía tengo dudas. Sí, está bien, perfecto. Con los razonamientos inválidos. Razonamientos inválidos. ¿Cómo definís un razonamiento inválido? Que no es válido. No es correcto en cierta medida, no es la mejor definición. No es la que te va a ayudar a entenderlo. Lo tenés que definir como que es un razonamiento que por su forma o estructura permite que a partir de premisas verdaderas vos obtengas una conclusión falsa. El válido lo impide, el inválido lo permite. Y por ahí tenés que arrancar. Y ahora sí, seguimos. No, está bien. Estaba con el texto. Sí. El texto Lógica Simbólica y Elementos de Metodología de la Ciencia. Sí. Y bueno, y nos dan una serie de ejemplos y después nos dice de esos ejemplos, todos estos razonamientos son inválidos, pues tienen una forma tal que tiene ejemplos con premisas verdaderas y conclusión falsa. Me gustó. Creí que ibas a tirar una definición propia del libro un poco más complicada, pero esa es bien sencilla y estoy bien de acuerdo y es muy, muy amena para el estudiante. Sí, un razonamiento inválido da la posibilidad de que vos construyas un ejemplo
con premisas verdaderas y conclusión falsa, cosa que no vas a poder hacer nunca, nunca, nunca con una estructura válida. Es Ya me quedó claro. lógicamente imposible. ¿Por qué enfatizo así con este entusiasmo con algo? Porque la clave es que puedan ver esta cuestión de la necesidad lógica. La estructura del razonamiento realmente impide que ustedes puedan construir cualquier ejemplo con premisas verdaderas y conclusión falsa en un razonamiento válido. Y esto está bueno, yo pienso que hay un momento de insight en que el estudiante lo ve y a partir de ahí como que ya está. Lo tienen que ver, pero lo tienen que ver en la estructura lógica. Miren, modus ponens, modus tollens, falacia de afirmación del consecuente y de negación del antecedente. Las dos primeras son estructuras válidas, las dos segundas son estructuras inválidas. Miren la estructura con las letritas y los conectores lógicos. Eso es lo válido o lo inválido. Hay una estructura que no te permite construir ningún ejemplo con premisas verdaderas y conclusión falsa. Esa es válida. Y hay una estructura que sí te lo permite, y esa es inválida. Y eso lo pueden ver, lo ven. Es lógico que si siempre que se da B. Y se da A, necesariamente se tiene que dar B. Porque si no se da B, o no es verdadero que siempre que se da B, o no es verdadero que se da B. Es imposible que sea verdadero al mismo tiempo que siempre se da B, que se dé B y que se dé A y que no se dé B. Perdón, pero me trabo un poco. Es imposible con esa estructura y es posible con las otras estructuras. ¿Existen razonamientos válidos con conclusiones falsas? Sí, si las premisas son falsas, un razonamiento válido puede tener conclusión falsa. No puede tener conclusión falsa si las premisas son verdaderas. O sea que si vos decís que siempre que se da B, Sí. y si se da B, no se da A, eso sería algo inválido. No. Vamos a quedarnos más en el modus ponens, modus tollens. Ahí me estás agregando una premisa que yo al menos conscientemente no quise incorporar. Yo lo que digo es que si siempre que se da B. Y se da A, o sea, las dos premisas. Si A, entonces B. Segunda premisa, A, conclusión B, es imposible que no se dé B cuando vos decís que siempre que se da B y decís que se dio B. Eso es lo que dije yo. Lo que dijiste vos era bastante más complicado. No me sé si me quiero meter. No, era para lograr entender si esa estructura en forma inválida, si funcionaba de ese modo o cómo. La estructura inválida, digamos, la estructura inválida que corresponde, que es parecida a la estructura válida que acabo de mencionar, es la falacia de afirmación del consecuente. Se llama falacia de afirmación del consecuente, porque si yo digo que A es el antecedente y B es el consecuente, en la segunda premisa, en lugar de afirmar A, afirmo B. Y entonces la cambio. Yo digo, siempre que se da A, se da B. Digo que se dio B y concluyo que se va a dar A. Que en el ejemplo que nosotros dimos es, siempre que llueve, la calle se moja. La calle está mojada, entonces llueve. Ese razonamiento es inválido. Es inválido igual aunque las premisas sean verdaderas y la conclusión verdadera, porque la estructura esa permite que yo construya un ejemplo con premisas verdaderas y conclusión falsa. El razonamiento va a ser inválido siempre. Esa estructura, digan lo que digan, es inválida, aunque les resulte razonable y aunque sean verdaderas las premisas y la conclusión, porque la estructura es inválida. Porque ¿qué significa que la estructura sea inválida? Que las premisas sean falsas y la conclusión verdadera. No significa. Significa que una estructura es inválida cuando permite construir, que muy bien la definición que le diste, cuando permite construir un ejemplo en el cual permite, no que el ejemplo que nos toca sea así, pero esa estructura permite construir un ejemplo en el cual, a partir de premisas verdaderas, yo podría obtener una conclusión falsa. Si un razonamiento tiene estas características, si la estructura de un razonamiento tiene estas características, es inválido. Por más que sus premisas, en el ejemplo que estamos analizando, las premisas sean verdaderas y la conclusión verdadera. Si permite premisas verdaderas y conclusión falsa, es inválido. Sí, yo creo que se entendió, profe. Bueno, gracias. Yo ya lo entendí. Agostina, muchas gracias. Yo igual pienso que es probable que... ¿Vieron el video que explica esto?
Sí, Lo yo lo explica vi y ahí ya lo bastante entendí. bien, lo explica, claro. O Sí. sea, lo explica, no sé, no quiero decir que lo explique mejor que yo, puede ser que sí, es un video igual, pero bueno, pero está bien explicado esta línea. O sea, vos lo explicaste con ejemplos más que se da a entender Ridículo. mejor, creo. Sí, pero igualmente se entiende, o sea, te da a entender mejor. Bueno, bien. ¿Qué más? Entonces todo depende de la estructura. Perdón que me cuesta bastante ir haciendo el pivoteo, perdón que tardo con el chat, no estoy del todo acostumbrado. Son muchos años de ser, casi toda mi vida, de ser estudiante y docente de una determinada manera. Esta otra manera no es fácil adaptarse. Todo depende de la estructura, correcto, esa es una gran frase. Todo depende de la estructura. La estructura vendría a ser el razonamiento. Bueno, no sé si exactamente equipararlo. Los razonamientos tienen una determinada estructura. Hay razonamientos, digamos, prototípicos que tienen diferentes estructuras. No sé si la estructura es el razonamiento. Entiendo lo que decís, está bien, pero como definición no sería correcta. Todo razonamiento con la falacia ad hominem es inválida. La falacia ad hominem es una falacia no formal. Nosotros no le estamos dando atención a las falacias no formales. A ver, ¿qué quiero decir con esto? La falacia ad hominem es, por ejemplo, decir, bueno, no sé, digamos, es un tipo de argumentación que, por ejemplo, descalifica una determinada afirmación por las características personales de la persona que la hace. Entonces, no sé, es como si vos me dijeras, 2 más 2 son 4. Pero callate que vos, no sé, no sabés hacer ravioles. Sí, bueno, por ahí vos no sabés hacer ravioles. Sin embargo, eso no le quita valor de verdad a tu afirmación de que 2 más 2 es 4, que sigue siendo igual de verdadera, independientemente de que vos no sepas hacer ravioles, de que seas una mala persona, de que te hayas robado, no sé, la plata de la sociedad de fomento o de que, no sé, te tiñas el pelo de verde. Inicialmente, ese tipo de falacias se denominan falacias no formales, son de otro orden. Lo que nosotros estamos hablando son falacias formales, en este caso, que tienen que ver con la estructura del razonamiento. Son como dos tipos de falacias diferentes. Nosotros no estamos trabajando en este momento, digamos, no le estamos prestando particular atención a las falacias no formales. Nos centramos en las falacias lógicas formales, que son básicamente estas que vimos, que a mí la que más me interesa que sepan es claramente la falacia de afirmación del consecuente, y si quieren, la falacia de negación del antecedente. Esos serían los ejemplos más acabados de falacias formales. Entienden que no es lo mismo. No sé si quedó claro este último punto. En última instancia lo podría zanjar como diciendo esto no es importante y no lo damos, pero me interesó explicárselos. Qué interesante, profe. Bueno, muchas gracias. No es la devolución más habitual de los estudiantes respecto de este tema. Y eso que no se animan a decirme a mí lo que realmente piensan, pero uno también que razona lo puede inferir. ¿Qué más, estudiantes? Creo que nada más. Parece haber llegado a un momento como de cierto equilibrio. Seguro, no tienen ninguna duda, quieren repasar algún punto. Yo tenía la del principio, pero era de la otra unidad, nada que ver. No era de esto. Los términos de Bueno, proposición atómica, ¿cómo? los términos de proposición atómica y proposiciones moleculares. Sí, la verdad es que no es central. La proposición atómica, digamos, o sea, tiene que ver con. A ver, me sale decir atómico compuesto. Básicamente,
hay proposiciones que son compuestas, que están conectadas por algún tipo de terminología lógica y conectan dos proposiciones y constituyen una proposición molecular. No, te diría que no es demasiado difícil y no te enrosques con eso particularmente. La verdad es que lo central, a ver, lo central es el último punto. Es de la diferencia entre los distintos tipos de razonamiento y cómo se desprende, digamos, y la cuestión de la necesariedad de la conclusión respecto de las premisas. Tanto en los razonamientos no deductivos como en los deductivos, la distinción validez-invalidez. Eso es lo central del tema. Lo anterior es importante como camino para comprender esto, digamos, pero no tiene una importancia en sí. El problema es que si ustedes no distinguen claramente lo que es una proposición de lo que no lo es, no van a poder conceptualizar claramente lo que es un razonamiento, y si no conceptualizan lo que es un razonamiento claramente, les va a ser difícil distinguir razonamientos deductivos de no deductivos. Pero en realidad lo importante del tema es esta última parte que vimos, porque eso es lo que va a dar lugar a, la conceptualización epistemológica y el debate epistemológico. Lo de las proposiciones moleculares o no, la verdad que es un tema más propio de la lógica proposicional, interesante si estuviéramos lógica proposicional, pero nosotros no estamos estudiando eso. En realidad nosotros estamos adquiriendo algún rudimento de lógica para entender determinadas posturas epistemológicas. A ver, si no decirlo más directamente, si no entienden la validez y la invalidez de los razonamientos, sí tienen un problema con la asignatura porque les va a resultar difícil comprender lo que sigue. Sin embargo, bueno, después, si no entienden alguno de los ejemplos sobre proposiciones, la diferencia entre molecular y atómica, que básicamente es que, nada, una proposición atómica es la proposición más sencilla, por ejemplo, el gato es amarillo, y la proposición molecular es una proposición conectada con otra proposición atómica, conectada por algún tipo de conexión lógica. Pero eso no tiene tanta relevancia. Profe, Yes. nosotros de todo esto que estamos viendo, bueno, conocer qué es un razonamiento, diferenciar cuándo son válidos e inválidos, esos serían los temas del parcial. Sí, inicialmente y tal vez lo hemos hecho alguna vez, no les voy a decir exactamente qué les vamos a tomar en el parcial porque no se estila. Hemos planteado alguna cuestión, alguna vez, algún ejercicio de reconocer razonamientos y, por ejemplo, decir si es un razonamiento inductivo, analógico, y si es un razonamiento deductivo, poner si es válido o inválido. Esa ha sido una vertiente que ha sido evaluada. También lo más probable es que esto se plasme también en una evaluación de lo que son los temas centrales de la materia. Cuando nosotros veamos, qué sé yo, inductivismo y las críticas al inductivismo, por ejemplo, va a haber una crítica lógica al inductivismo en relación a argumentar que el razonamiento inductivo puede ser la base de la construcción de las afirmaciones científicas. Entonces, se les va a cuestionar, por ejemplo, que el razonamiento inductivo no puede ser la base de argumentación de las afirmaciones científicas porque es un razonamiento que no garantiza que a partir de premisas verdaderas se obtenga una conclusión falsa. Probablemente se les tome más desde ese lado, desde las posturas epistemológicas que van a tomar estas cuestiones lógicas. Por ejemplo, puedo venir el hipotético deductivismo y va a decir, bueno, utilicemos la lógica deductiva, que es la lógica que nos permite, obtener a partir de premisas verdaderas, conclusiones verdaderas con necesidad. Y ahí se van a topar con otro problema, que es un problema muy interesante. Por ejemplo, el modus ponens es una afirmación, es un razonamiento deductivo válido, ¿no?
Entonces, yo digo, si digo, por ejemplo, afirmo, si es verdad que todos los metales se dilatan con el calor, entonces si caliento un trozo de plata, deberá dilatarse con el calor, ¿no? Caliento, a ver, afirmo en la segunda premisa, todos los metales se dilatan con el calor. Y concluyo que entonces el trozo de plata deberá dilatarse con el calor. ¿Ese razonamiento de qué tipo de razonamiento es? Es un razonamiento deductivo válido llamado modus ponens. ¿Qué problema tiene para la investigación científica? Que yo en la segunda premisa estoy afirmando la hipótesis, si quieren, o la ley científica, qué es lo que pretendo, qué es lo que el científico debería demostrar. En realidad, el procedimiento científico más habitual sería, si es verdad que todos los metales se dilatan con el calor, entonces, si caliento un trozo de plata, debería dilatarse. Caliento un trozo de plata y se dilata, por lo tanto, es verdad que todos los metales se dilatan con el calor. Sin embargo, ¿qué tipo de razonamiento es ese? Que seguro que no sonó lógico y no congruente con cómo nos imaginamos que es la investigación científica. ¿Qué tipo de razonamiento es? ¿Es un razonamiento válido o inválido? Es un razonamiento inválido. Es una falacia de afirmación del consecuente, lo cual va a poner a la ciencia va a poner a la conceptualización epistemológica en un problema, porque el razonamiento deductivo válido no me sirve para comprobar la verdad o la falsedad de las hipótesis que planteo. Sin embargo, sí podría rechazarlas. Acá estoy avanzando en 3 o 4 unidades más en lo que les estoy diciendo, por lo tanto, si no lo entienden, sería razonable. Sí podría refutar con un razonamiento válido. Si yo digo que es verdad que todos los metales se dilatan con el calor y que entonces la plata debería dilatarse si la caliento, y en la segunda premisa digo que la plata no se dilató con el calor, entonces sí puedo concluir que no todos los metales se dilatan con el calor y estoy utilizando un razonamiento deductivo válido, un modus tollens en este caso. Esto va a llevar a Popper, por ejemplo, a decir que en realidad las hipótesis no se pueden comprobar de ninguna manera porque no hay disponible ninguna herramienta lógica para comprobar y que solo se puede falsar y por eso su postura se va a llamar falsacionismo. Claro, que solo se puede refutar, va a decir. ¿Pero por qué dice eso? ¿Y por qué ustedes se tuvieron que comer toda esta explicación de lógica? Porque no pueden entender esa afirmación de Popper si no entienden la cuestión de la validez o la invalidez de los razonamientos, porque Popper se está basando en eso. Popper dice, no, con el modus ponens, sí, buenísimo, no puedo comprobar nada. Cuando compruebo con una falacia, pero la falacia es una falacia. Y en cambio, cuando refuto, sí refuto con un razonamiento deductivo válido, el modus tollens. Por lo tanto, concluyo que estoy simplificando bastante la postura de Popper, pero bueno, creo que sirve como ilustración. Por lo tanto, lo único que se puede hacer es refutar. No se puede comprobar fehacientemente ninguna cuestión como verdadera. ¿Pero por qué dice eso? No lo dice basado en la simetría lógica entre corroboración y refutación que está atada a la cuestión de la validez o invalidez de los razonamientos. Entonces, ustedes no van a poder entender cabalmente esa afirmación de Popper y esa conceptualización que hace si no tienen esta base de lógica para poder entenderlo. Bien. ¿Se entendió, aunque sea por arriba esto último que dije? Porque también es importante, creo que uno puede entender mejor las cosas si logra entender para qué las está teniendo que entender. Me parece algo importante. Es por eso que estamos estudiando lógica, para Sí, entender se entendió. ese tipo de conceptualizaciones. Gracias, Popper. Bien, gracias, Popper. Murió Popper, pero bueno, está bien. Igual el agradecimiento al cielo que le llegue. Entonces, modus ponens y tollens son válidos mientras que las falacias son inválidas. Correcto, es exactamente así. De hecho, las falacias
esto yo se los trataba de explicar, que es algo que confunde. En realidad, lo que tienen las falacias no serían propiamente razonamientos deductivos porque no cumplirían con la... Lo que pasa es que son parecidas a las falacias tanto de negación del antecedente como de afirmación del consecuente, son muy parecidas al modus ponens y al modus tollens y nos suenan razonables. Digamos, pareciera que tienen una estructura válida, pero en realidad no la tienen. Bueno, ¿les parece que dejemos acá? ¿Tienen alguna pregunta más? Sí, profe, una pregunta. Dele. Entonces, no tiene que ver con lo que estuviste explicando, pero el parcial es el 7 de mayo. Sí. Ah, bien, joya. Y se toman las 4 unidades primeras. Y se toman las 4 unidades primeras. Bien, buenísimo, era eso. ¿Algo más? ¿Nos No, disgregamos? profe. En el chat preguntaron el horario del parcial, profe. El horario del parcial, a ver, vamos a organizarlo así. Inicialmente lo vamos a hacer en muchas bandas horarias, respetando haciendo tratar de coincidir los horarios de inscripción. Lo tenemos que hacer en muchas bandas horarias, fundamentalmente porque ustedes son muchos, muchas y muches, muchísimas. Si entran todos, todas, todes, juntes al campus, le hacen daño. Entonces tenemos que lograr que este tipo de evaluaciones, que son las más masivas, se cae todo, correcto, sí. Tal vez no, tal vez aguante, pero lo mejor es no hacer la prueba, sobre todo en un examen parcial. Por lo tanto, vamos a tratar de distribuirlo, es lo que hicimos el año pasado, en relación a los horarios en los que se inscribieron y vamos a contemplar, y esto vayan, digamos, teniéndolo en cuenta, que si alguno no puede en el horario en el que inicialmente se lo asigna a otro horario. Pero esto obviamente, lo ideal sería que ustedes se lo transmitan. ¿Están utilizando los foros, estudiantes? Porque es una pregunta, obviamente, es una pregunta capciosa, orientada a, yo tengo alguna idea de que los foros están teniendo poca utilización. Es una herramienta interesante de los foros. Yo entiendo la interacción cara a cara, este tipo de interacción es la que estamos acostumbrados, es la que más nos gusta, a mí me sucede lo mismo, pero tenemos disponible muchas de estas preguntas que ustedes hacen y que les puedan volver a surgir. La idea es que las plasmen en los foros. Apropiense de ese recurso, porque el foro está cumpliendo la función de comisión de trabajos prácticos y es importante que lo utilicen. Por ejemplo, lo lógico sería que si alguno tiene algún problema, se comunicara directamente a través del foro o con su profesor por mensaje, diciéndole que va a tener un problema horario. Lo ideal sería que lo hiciera con anticipación. Juan Pablo, ¿puedo hacer otra consulta justamente a esto? Yo todavía no toqué nada de la unidad 3, estoy tratando de ponerme al día de las demás materias, vengo, entre todo bien. Sí. Pero bueno, quise presenciar para tomar nota de lo más importante. En el caso que cuando lea las bibliografías tenga alguna duda, ¿la consulta en el foro? Sí, eso te iba a preguntar. Sí, eso sí, los foros, todos, no vos, Natalia, todos tienen que hacer eso. Bien. Es que los foros, listo. Inicialmente genial. Es la función de los foros. No sé cómo poder escribir en los foros. No sé por qué habría dificultad. Sí, podés decir lo que quieras. Profe, hay un archivo que te explica cómo escribir en los foros, que lo suben todas las unidades. Sí, no sé si en la hoja de ruta o hay otra cosa. Hay una parte que dice... No. Es un apartado, es un archivo PDF aparte. Claro. Igual me parece que no pasa por no saber
escribir. Bueno, iba a apuntar para ese lado. No tengo claro Por que el un tema de problema acostumbrarse. Claro, que el problema... Claro, pero yo entiendo que no sea su primera elección, pero también entiendan que estamos realizando la cursada en estas condiciones, que estas son las condiciones que tenemos, que realmente es difícil, no podemos reproducir, es imposible, ustedes créanme, lo hemos hablado, lo hemos pensado en la cátedra, se está pensando a nivel sistema universitario, hay gente que estudia sobre esto, no se puede reproducir la versión anterior en la virtualidad, no se puede reproducir la presencialidad en la virtualidad. No funciona, realmente es necesario apelar a lo que se consideran las acciones asincrónicas, como es lo de los foros, o sea, de respuesta diferida, no de interacción sincrónica en el momento, porque no se puede hacer de otra manera. Utilicen ese recurso, que es el recurso que estamos poniendo a disposición. Para hacer esto que estamos haciendo ahora, en realidad, la verdad que está en los foros. Yo les dije cuando empecé, que estaba proveyendo con poca convicción este espacio. Entiendo que hay una necesidad muy fuerte de interactuar con seres humanos, y en ese sentido pongo a disposición este espacio. Pero para hacer esto están los foros, Esto es lo que deberían hacer en los foros. Inclusive, no se escucha bien. Hay Juan Pablo, alguien creo yo. con el micrófono abierto. No lo logro identificar. Una nena cantando. Sí. Acá. No hay problema también. Yo por ahí también haga alguna tutoría. Si se complica, yo. Van a tener que disculpar. Es que yo se voy a decir, a veces tenemos que estar con la biografía, tratar de ver videos teóricos, porque hacen. Y a veces, bueno, en mi caso acá se complica. Y creo que voy a tratar de implementar el tema del foro porque me va a ser más práctico, porque en definitiva, no sé, leí una biografía, por ejemplo, de Episte, ¿no? Y hay cosas que no me cerró, entonces voy al teórico. Y a veces, el teórico grabado, a eso voy. Sí. Y a veces es algo, y tengo que estar pausando para escribir lo que no entiendo, y pierdo un montón de tiempo. Entonces me parece más rico escribir directamente en el foro lo que yo no entendí. Pero bueno, es cuestión de, por lo menos yo... Y además de la experiencia de cada uno, nosotros lo que pensamos es que también seguramente, como las preguntas que tiene uno, sean las dudas que seguramente le surjan a muchos, y eso queda plasmado, que se inicie esta participación redunda realmente en beneficio de todos, porque después la gente, bueno, que por ahí no pudo, no se animó, no quiso participar, también ve la interacción que tienen otras personas, y se va generando una cuestión que nos parece bastante más rica. La posibilidad de poder responder diferido también muchas veces le da, si bien se pierde cierta cuestión de lo que es la interacción más personal, da la posibilidad de hacer respuestas mucho más precisas, porque uno puede buscarle la vuelta de cómo explicarlo, puede por ahí ir a los textos, y eso también da la posibilidad de que muchas veces de esta forma diferida se den respuestas más ricas. Bueno, en resumen, tampoco se los quiero vender como un vendedor de Sprayet, pero utilicen los foros. La verdad que es un recurso importante. Es importante para todos que lo empiecen a utilizar un poco más, que se lo apropien. Más allá de las dificultades, veo algunas dificultades puntuales, las tomo, tratamos de considerarlo. Lo que vemos sí es, digamos, más allá de estas cuestiones que considero dificultades puntuales, las entiendo, las tomo y las podemos tratar de resolver, veo una baja participación en los foros. Bueno, profe, vamos a participar más. Gracias, Sonia. Pero bueno, no es lo mismo escucharlo a usted acá hablar que comentar en el foro. Que por ahí cuando te responde ya te ocurrió otra pregunta y tenés que esperar otro día más. Entiendo que no es lo mismo, pero esta posibilidad es bastante restringida, digamos. Sí, sí.
no podemos, digamos, no podemos suplir con este espacio de encuentro todo lo demás. Por más que sostengamos esto y plantear que toda la interacción va a ser sincrónica realmente es muy difícil. No tenemos con este volumen de personas, con nuestras capacidades técnicas, la posibilidad de sostener. Tal vez algún día la tecnología lo permita. Hoy por hoy no lo permite. De hecho, nosotros tenemos que poner nuestros espacios como no obligatorios, y realmente lo que pasó los primeros días va mermando. Nosotros tenemos en cuenta, es que realmente, por ejemplo, el Meet no soporta más de 100 personas. Hay 1.300 personas inscritas en este curso. Bien. ¿Algo más? Siempre llego tarde o encerrado. Bueno, el tema del ritmo y de sostener el ritmo, la verdad que es una dificultad. No tengo una solución para eso. Además, entiendo que la bibliografía es mucha, que seguir 3 materias es Profe, ¿le mucho. puedo hacer una pregunta? Puede hacerla siempre. Nosotros antes del parcial vamos a tener una videollamada con vos. Yo voy a sostener estos espacios, porque se ve que realmente, por más que yo pienso que son que se ve que los quieren, los valoran, mientras los quieren y los valoran, los voy a sostener. Además va a haber, probablemente planteemos algún tipo de interacción de este tipo con los ayudantes también. Antes del parcial vamos a reforzar la cuestión de las tutorías. Bueno, gracias. No hay por qué. Una consulta, ¿la semana que viene va a ser el mismo horario? Cambié. ¿O volvemos a los miércoles? El problema no lo quise hacer ayer porque justo abría la unidad ayer. Si bien tampoco aspiré a que en un día de abierta la unidad vinieran con todo leído, me pareció que era pertinente, aunque sea, dar la posibilidad de que sucediera en cierta medida. Y de hecho funcionó. Si ponía la tutoría ayer a las 9:30, calculo que nadie habría leído nada, lo cual no es lo mejor, digamos. Lo que voy a ir haciendo la verdad, ha sido difícil estructurar un cronograma que quede, digamos, muy, ¿cómo diría?, que quede muy marcado en la cuestión de respetar claramente tantos días para cada unidad. La verdad que no ha sido posible eso. Por lo tanto, yo la idea que tengo sí es de dejarlo por ahí fijo un día, pero si sucede esto lo voy a cambiar y lo voy a modificar en relación a fundamentalmente esta cuestión. Por eso no lo haría ayer, porque justo abrí la unidad ayer y en el mismo momento casi que está abriendo la unidad, estoy dando la clase de consulta respecto a la unidad. Tampoco un día es suficiente. Pero bueno, nada. En realidad inicialmente lo puse el viernes, pero después tuve alguna complicación con el viernes y lo tuve que cambiar el jueves. Tal vez el viernes hubiera sido mejor porque aunque se hubiera habido 2 días. Lo voy confirmando así. Mi idea inicial es dejarla los miércoles, pero si sucede esto que no nos coincide con la apertura de las unidades, lo voy a ir modificando. Claro, a mí me resulta mejor porque a veces en la otra no pude participar porque los miércoles justo tenemos clase 3 horas de filosofía y justo coincidían los horarios y era un lío bárbaro. Entonces me perdía esto porque epistemología nos tiene como perdidos a todos. Eso es lo que vimos nosotros, porque es tanto lo que a veces hay que estudiar. Y yo me había propuesto, como mujer grande que soy, y empecé a estudiar ahora, que no estudio de 1985, que ya te lo dije a todos. Entonces, yo muy prolijamente me había organizado los lunes para una materia, los martes para otra, los miércoles, y el jueves había puesto epistemología para dedicarme a epistemología. Después se me complicó esto, que los miércoles pasaban las tutorías, me perdía las tutorías, porque tenía otras clases. Las tutorías quedan grabadas, entiendo que no es lo mismo. No, pero bueno. Por ejemplo, esto me pareció espectacular. A mí lo de las proposiciones y de todas estas cosas, lo pude entender, porque realmente me lo había puesto a leer también, que ayer fui a buscar el material y todo, entonces ayer recién tenía las cosas. Pero por lo menos es mejor así la participación y que uno pueda hacer la pregunta y que te la respondan en el momento. Está bueno. O por lo menos entender algo.
Yo lo entiendo y tratamos de brindar respuestas en este sentido. Yo les pido que ustedes también empiecen a tratar de entender que realmente ha sido y es y va a ser difícil, porque esta cuestión de la adaptación a la virtualidad no va a terminar ni siquiera con la pandemia. Ha sido difícil adaptar modalidades. De la misma manera en que a ustedes les resulta difícil, a nosotros también nos resulta difícil. No hubo un plan, no hubo una anticipación, nosotros no estábamos preparados para hacer este viraje. Yo la verdad es que reconozco que yo estoy contento con cómo ha resultado, más allá de todas las falencias, porque cuando sucedió esto pensé que no lo íbamos a poder hacer. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar de otra manera. Esta es una manera realmente que nos resulta muy extraña y no ha sido fácil adaptarnos. Entiendo que algo hemos mejorado, que hemos logrado sostener el funcionamiento de forma bastante aceptable, y eso me hace sentir contento, digamos, con nuestro trabajo, y que hay muchas cosas para mejorar. Eso lo entiendo. Hay muchas cosas para mejorar. Pero también entiendan que nosotros también hacemos lo que podemos. Estuvimos armando un relevamiento, no sé si alguno lo hizo, armamos una encuesta a nivel facultad Sí, que está en el respecto de campus. que está en el campus, que está a la Sí, entrada está del bien. campus. Si no lo hicieron, sean buenas y háganla. Bueno, un par de cosas me llamaron bastante la atención de los resultados preliminares. Todavía no respondió tanta gente, pero bueno, hay algunos resultados preliminares. Una, por ejemplo, es el promedio de edad. El promedio de edad, uno inicialmente se imagina que predominantemente la gente que estudia una carrera universitaria es gente que acaba de terminar el secundario. El promedio de edad no da eso. El promedio de edad está dando 29, 30 años. Con lo cual, muchas, o la mayoría de personas no terminaron el secundario probablemente el año pasado. Una característica bastante propia de psicología. Seguro que sería muy diferente en otras carreras. Otra cuestión que me llamó la atención es que uno de los problemas que más se destacaron no fue el problema estricto de la conectividad. La mayoría de la gente manifiesta tener Wi-Fi y tener algún equipamiento con el que pueda acceder y poder más o menos acceder al campus, y lo que manifiesta es que tiene grandes dificultades o dificultades para organizarse con los tiempos y los espacios en la casa. Lo cual, yo no sé por qué me sorprende si es mi vivencia de hace un año. Sin embargo, no esperaba que resultara eso plasmado en la encuesta. Esperaba que surgieran más problemas relacionados con la conectividad, y sin embargo, lo que parece difícil, cosa que ahora cuando la pienso no es sorprendente, es encontrar los tiempos en esta indefinición, digamos, en la que hemos entrado entre las actividades. Vieron que es como, yo no sé si a ustedes les pasa, supongo a algunos sí, las actividades como que ya la diferencia entre la familia, hogar y trabajo y estudio no... antes eran espacios más diferenciados, ahora es como una bola, digamos, indiscriminada. Es que lo que pasa es que cuando era presencial, o sea, uno tenía X cantidad de, cuidado, Cata, X cantidad de horas para ir y estar esas horas pendiente a lo que se estaba aplicando. Sí. Acá no, acá por ejemplo, te estoy escuchando a vos, estoy fijando que la nena no haga nada, estoy respondiendo un mensaje de trabajo, entonces como que no puedo tener, por lo menos yo, y calculo que la mayoría debe pasar, el 100% concentrado de decir, bueno, esta hora la dedico a la facultad. No, bueno, ahora he logrado hacer coincidir en estas tuberías algún movimiento. Por ejemplo, en este momento no tengo a los chicos. Muchas veces realmente, bueno, sí, pues es lo que te pasa a vos. Nada, y tengo que trabajar igual, con 3 chicos. Yo calculo que esta vivencia, que a mí me ha resultado bastante desafiante, por decirlo de alguna manera, debe ser más o menos, con matices, la realidad de muchas, tal vez de la mayoría de las personas. Bien. Es complicado. A mí me llamó la atención esas cosas. Arranqué con esto porque, bueno, la cuestión de cómo se hace, qué se hace exactamente con esto, no lo tengo muy claro. No lo resolví yo a nivel personal, no le encontré la vuelta, y tampoco está claro, me parece, a nivel social, a nivel sistema educativo, sistema universitario, qué se hace exactamente con esto. Nada, veamos qué pasa.
yo quité horas de sueño. Sí, es una estrategia, tiene un costado complicado. El día debería tener más de 24 horas, coincido, tengo 2 y un marido como si fuera poco. Bien, sí, entiendo que esta es la realidad, no sé bien. Creo yo que fue un proceso de adaptación muy abrupto, que andando se va a ir encontrando algún punto de equilibrio, digamos, entiendo. Espero que sea más pronto que lejano. Bueno, estudiantes, si no tienen ninguna consulta más, estaría como ya, estamos metiendo como 2 horas, no sé. Yo me dejan hablar y me extiendo, a mí me gusta la interacción. Pero Disculpe, creo que profesor. ya, sí. Yo tengo una pregunta. Dele. A mí me pasó que, bueno, yo leía el material, veía los teóricos, hacía las guías no obligatorias y cuando ingresaba a los cuestionarios de autoevaluación me daba una calificación baja. Baja, Sí. hablamos de un 6. Sí. Y me di cuenta, conversando ayer en el WhatsApp de epistemología, Sí. me di cuenta de que lo que yo fallaba era que tenía más de una opción para seleccionar en una misma respuesta. Sí. No me había dado cuenta. Entonces, yo pregunto, ¿esa nota de esas actividades influye en después los parciales? No influye. Ah, menos mal. Bueno, está bien. No Perdóneme. influye. No, está bien. Otra cuestión, con la cuestión de la autoevaluación, por favor, autoevalúense. No influye, digamos. Por Claro, lo tanto, yo decía, es perdón, importante. yo decía, sí. ¿por qué si leía el material, hacía el resumen, destacaba lo más importante y tenía bien en claro los conceptos, ¿por qué no llegaba una nota? Por ejemplo, en algunos sí me saqué un 9, pero ¿por qué no llegaba una buena nota? Era mi autocrítica, ¿no? Y me di cuenta recién ayer que era porque los ejercicios tenían más de una opción por ahí para remarcar. En general, cuando tiene más de una opción, lo dice. Y digo en general, debería decirlo en todas. Digo en general por si le pifiamos en algo, ¿no? Ahí cuando a vos te aparece revisión para ver lo que hiciste mal y que te diga lo que hiciste bien, te dice la respuesta correcta es, y te dice 2, y ahí justamente cuando te aparecen las 2 que tendrías que haber marcado. Sí. O bueno, una si marcaste. Eso es verdad, pero en la consigna en general, y si en alguna no lo ven, nos pueden decir para que lo corrijamos, dice seleccione una o más de una, o da la idea de que es solo una cuando es solo una, o que son varias cuando son varias. Esto habitualmente está en la consigna. De todas maneras. No la vi, entonces siempre le digo, ¿qué pasó acá? Si en las 2 primeras, por ejemplo, de la autoevaluación de la semana esta, del martes, y yo me saqué un 5 y la había pegado. Pero, claro, en ningún lado yo me presté atención, capaz que lo decía, pero yo no decía que eran una o más opciones. Eso no lo había entendido. Me había pasado en la anterior también. Y yo dije, ¿pero qué pasó? Y me pasaba lo mismo que estaba hablando recién la compañera. Está bien, me parece que igual, la nota esta no influye en la construcción de su nota final. Sí tienen que hacer sí o sí los cuestionarios constituyen el presente y es importante que los hagan, sin embargo la nota no va a ser ponderada, digamos, de ninguna forma. Sí es importante que ustedes, más allá que esto que parece una dificultad, digamos, técnica, digamos, utilicen ese insumo de autoevaluación como evaluación. Uy, me perdí uno. Está bien, tenés que hacer el 80%, te podés perder uno, pero tratá de no perderte más. Digamos, sería esa la idea, porque es la forma que nosotros consignamos lo que sería el viejo presente, digamos. Bien. ¿Algo más? Ya me tengo que ir, igual, ya creo que estamos bien. No, nada más, profe. Bueno, Chao. Nada más, profe. que estén muy bien, nos vemos en Chao, la próxima. profe. Dale. Nos vemos, profe. Adiós.